Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Era un jueves, de esa clase de jueves en que el mundo se sentía demasiado normal. El café preparándose en las cocinas, el tráfico ahogando las calles de la ciudad, hombres en traje pretendiendo que tenían control sobre algo. Y entonces llegaron. No con naves de guerra, ni con rayos mortales o robots gigantes. No, eso habría tenido sentido. Vinieron con palabras, con túnicas y sonrisas. Paz. Dijeron diplomacia. Unidad. Yo lo vi todo desde mi puesto dentro del perímetro. Fort Adams, Nevada. Antiguamente un centro de desarrollo de armas de alto secreto. Ahora, la zona del apretón de manos entre la tierra y como demonios se llamaran esos bastardos de piel brillante. No caminaban. Flotaban. 6 de ellos. Sin armas visibles. Sin armadura. Solo una piel que brillaba como vidrio fundido y voces que zumbaban directamente en tu cabeza. El presidente lo llamó un momento decisivo para la humanidad. Los científicos aplaudieron. Los periodistas lloraron. Los manifestantes vitorearon. Yo apreté mi rifle un poco más fuerte y los miré fijamente como si ya hubieran enterrado a mis hermanos. Porque aquí está la cosa. He visto ofertas de paz antes. En Faluya, venían con banderas blancas y cinturones llenos de explosivos. En Kandahar, te daban la mano y te cortaban el cuello al anochecer. Así que, no confío en las caras sonrientes, especialmente cuando flotan a 1 metro del suelo y hablan de armonía galáctica. El enviado principal, alto, sin rasgos, con ojos como soles moribundos, habló directamente en la mente del general Watts, mi oficial al mando. Watts era un hombre construido de guerra. Mandíbula cuadrada, nariz torcida, un cuerpo cosido por décadas de trauma en el campo de batalla. Se quedó allí, impávido, mientras el alienígena le susurraba cursilerías en el cráneo. Y entonces se rió. Un sonido frío y sin alegría que me puso la piel de gallina. ¿De verdad creen que vamos a entregar el control?, dijo en voz alta, dando un paso adelante. Vienen aquí sin armas, sin ejércitos, solo con palabras, ¿y esperan que nos dobleguemos como perros entrenados? El zumbido de los alienígenas se suavizó. Venimos a unificar. El colectivo galáctico ve el potencial de la Tierra. Les ofrecemos paz. Tecnología compartida. Evolución. Watts negó con la cabeza. La evolución no llega en son de paz. Llega con sangre, dolor, fuego. Juro que el aire cambió. No por el viento. No había. Sino por la tensión, esa que se instala en los huesos antes de que todo se vaya al infierno. El alienígena levantó la mano, no en amenaza, sino en algo parecido a una tranquilización, un gesto destinado a calmar. Hemos elevado a cientos de especies. Son primitivos, violentos, pero no están más allá de la salvación. Ahí fue cuando supe que esto no era paz. Esto era condescendencia envuelta en oro. No nos estaban preguntando. Nos estaban evaluando, juzgando, etiquetando para corrección. Y la Tierra no acepta correcciones. Miré a Watts y él asintió. Fue sutil, un movimiento de cabeza, un apretón de mandíbula, pero para hombres como yo, entrenados para matar sin pausa, fue un grito de guerra. El cielo se resquebrajó. Pulsos PEM desactivaron cada pieza de tecnología no terrestre en un radio de 1000 millas. Disruptores de microondas distorsionaron sus pulsos de traducción, y en algún lugar bajo nuestros pies, el primer cañón de riel experimental se fijó en la masa neural central de los enviados. Nunca lo vieron venir. Ese fue su error. Creyeron en la razón, en la diplomacia, en la mentira de que la paz era universal. Pero la Tierra no es un planeta pacífico. Nunca lo fue. Nació en fuego, se crió en sangre,
Se forjó en traición y se afiló con el conflicto. No se doma eso con buenas intenciones. En un momento flotaban, al siguiente explotaron. No en un desastre de sangre, sino en una desintegración limpia y clínica. Luz, ceniza, nada. El cañón de riel disparó una vez. Eso fue todo lo que necesitó. El resto de los enviados intentó dispersarse, pero ya era demasiado tarde. Enviaron a 6. Ninguno abandonó la Tierra. El mundo giraría un poco más silencioso esa noche, pero en los rincones oscuros del espacio, la noticia ya viajaba. La Tierra había rechazado la paz con poder, con precisión, sin disculpas. Y en algún lugar allá afuera, en el corazón del colectivo galáctico, la pregunta ya se susurraba. ¿Qué sucede cuando la especie más violenta de la galaxia decide que no quiere amigos? No enviaron más emisarios. No de inmediato. Pensamos que vendrían arrasando con acorazados y tormentas de plasma orbital del tamaño de continentes, pero las estrellas permanecieron en calma, silenciosas, como si la galaxia misma estuviera conteniendo la respiración. Los informes oficiales calificaron el evento como una incomprensión hostil, la típica manipulación gubernamental. Pero en Fort Adams, nadie se creyó la mentira. Ni los soldados, ni los técnicos, ni siquiera el conserje que solía limpiar los residuos alienígenas de los rieles de impacto del cañón. Sabíamos la verdad. El colectivo nos estaba observando ahora. No como aliados potenciales, no como primitivos descarriados, sino como algo peor, algo impredecible, peligroso, algo de lo que tendrían que ocuparse eventualmente. Pero con cuidado. Tenía el mal presentimiento de que eventualmente se acercaba a toda prisa. Las semanas que siguieron fueron una locura. Me trasladaron del servicio de perímetro al Comando Central Profundo. Ahí es donde esconden a hombres como yo, demasiado paranoicos para ser diplomáticos, demasiado experimentados para dejarlos en el campo. No era especial, pero había estado en suficientes operaciones encubiertas como para saber cómo funcionaba realmente el mundo. Y el mundo estaba cambiando rápido. Los satélites empezaron a detectar construcciones desconocidas más allá de Júpiter. Masivas, moviéndose lentamente como estaciones espaciales, pero respirando. Sin señales, sin saludos, solo moles silenciosas a la deriva por el vacío como depredadores rodeando a su presa. El Comando de Defensa Global no entró en pánico públicamente, pero a puerta cerrada, el pánico fue exactamente lo que hicieron. No estábamos listos. No para eso. Demonios, apenas estábamos listos los unos para los otros. Los gobiernos del mundo siempre habían sido buenos fingiendo que se llevaban bien. Reuniones de la ONU, acuerdos comerciales, sonrisas vacías. Pero cuando los alienígenas aparecieron y los derribamos del cielo, cada alianza se resquebrajó. Rusia se retiró del tratado orbital. China comenzó a armar su base lunar. Estados Unidos activó el proyecto Revenant, un arma de último recurso tan oscura que ni la mitad del Estado Mayor conjunto sabía lo que era en realidad. ¿Y yo? Estaba destinado bajo tierra, observando las señales de los sensores de todo el sistema como una especie de profeta del apocalipsis glorificado. Los que mandaban querían mis instintos, crudos, sin filtros, paranoicos hasta la médula. Lo llamaban intuición táctica. Yo lo llamaba corazonada y la mía estaba gritando. Estamos a punto de ser puestos a prueba. Me encontré de nuevo con el general Watts en el subnivel 9, en las profundidades del granito de Nevada. Parecía más viejo, más cansado, como un hombre que había estado viviendo con el peso de 1000 civilizaciones presionando contra su pecho. ¿Todavía confías en mí, hijo?, preguntó, encendiendo un cigarrillo sin preguntar si me importaba. Nadie lo hacía ahí abajo. Asentí. Es el único hombre que he visto dispararle a un diplomático alienígena sin pestañear. Soltó una risita, luego suspiró. Bien, porque necesito que desaparezcas. Me puse rígido. Operación encubierta. Más que eso. Vamos a enviar una cápsula de reconocimiento más allá de Saturno. Tú la pilotarás. Tripulación de un solo hombre. Sistemas de retorno automático. Camuflaje cuántico completo. Propósito: echar un vistazo a esas construcciones y, si es posible, hizo una pausa. Marca una.
Hazles saber que los vemos. Hazles saber que no nos escondemos. Lo miré fijamente, el peso de sus palabras asentándose como hielo en mi espina dorsal. Marcar una superestructura galáctica. ¿Con qué? ¿Una baliza? ¿Una ojiva? No me importa cómo lo hagas, añadió. Solo asegúrate de que recuerden tu nombre. 3 días después, estaba atado en el ataúd más frío jamás construido por manos humanas. La cápsula Ripe. Parecía un misil y se sentía como una tumba, sin cabina, solo un enlace neuronal, gel nutritivo y 3000 horas de entrenamiento comprimido inundando mi corteza cerebral. Una vez lanzado, sería un fantasma, indetectable, inalcanzable, solo en el vacío. Lanzado desde el lado oscuro de la luna, entré en el silencio negro. Un apagón total. Sin transmisiones, sin rastro de calor, solo un susurro de propulsión y una misión grabada a fuego en mi cráneo. Observar. Sobrevivir. Enviar un mensaje que nunca olvidarán. Tardé 6 días en llegar al borde de la órbita de Saturno. Los vi. 4 de ellos, cada uno más grande que Manhattan. Superficies lisas y sin uniones. No orbitaban. Esperaban, como si estuvieran haciendo tiempo. Sin motores, sin formas de vida visibles, solo la sensación, pesada, opresiva, de que estas cosas no eran máquinas. Estaban observando. Me deslicé más cerca bajo el camuflaje. Noté patrones grabados en sus cascos. Símbolos, no alienígenas, los nuestros. Etiquetas de satélites, firmas militares de la Tierra de dispositivos que nunca lanzamos. Ya nos habían escaneado, ya nos habían copiado. Y fue entonces cuando supe que los enviados de paz no habían sido el primer contacto. Habían sido la advertencia final. No dudé. Usando un dron de anclaje experimental, desplegué la carga útil, una marca de microfusión con un mensaje singular codificado en pulsos de radiación gamma. Los vemos. No tenemos miedo. La Tierra no se arrodillará. Mientras se grababa en su casco exterior, inicié el retorno automático. Pero antes de que la cápsula pudiera desacoplarse, todo salió mal. Un rayo, ni de luz, ni de calor, algo más golpeó la cápsula. Sin daños, sin dolor, solo invasión. Mi mente gritó. Imágenes, voces, recuerdos que no eran míos. No necesitaban tecnología para comunicarse. Ni siquiera necesitaban lenguaje. Enviaban pensamientos, arrepentimiento, asco, piedad. Nos veían como un virus, agresivo, irracional, peligroso. La última imagen que enviaron fue de la Tierra, partiéndose en dos, limpiada, purificada, reemplazada. Desperté de nuevo en la luna 2 días después, con los ojos inyectados en sangre, temblando, gritando contra las paredes de acero hasta que el equipo médico me sedó. Pero obtuvieron los datos, cada imagen, cada impresión psíquica, cada amenaza sin palabras. Watts lo observó todo desde detrás del cristal. No habló, no parpadeó, solo miró la pantalla con ojos como piedra tallada. No vienen a negociar, le dije después de que me dejaran levantarme. Vienen a corregirnos. Asintió una vez. Entonces es hora de que les recordemos cómo es una corrección en la Tierra. El proyecto Revenant se activó en menos de una semana. Y no era una bomba nuclear, no era una nave, ni siquiera era un arma en el sentido tradicional. Era un hombre. No un soldado, no un héroe. Un ser humano convertido en arma, diseñado para la guerra, reconstruido con tecnología alienígena robada y condicionado para no sentir nada más que los parámetros de la misión. Sin nombre, sin rango, solo una designación. Ghost 1. Y Ghost 1 iba a la guerra. No confiaron en una flota. Confiaron en un hombre, un solo hombre. Porque sabían que un arma que respira, se adapta y odia es más aterradora que 1000 naves de guerra. Y esto ya no era solo una guerra. Era una venganza. Mientras Ghost 1 se preparaba para el lanzamiento, el mundo exterior permanecía ajeno. Los niños iban a la escuela. Los políticos discutían sobre petróleo y fronteras. Pero bajo esa ilusión, la Tierra estaba afilando su espada. Me senté en la silla de mando, viéndolo prepararse. Piel como placa de carbono, músculos como cables,
ojos que habían visto simulaciones de cada especie galáctica y cómo matarlas. ¿Tienes miedo?, pregunté, tratando de sonar casual. No respondió. Bien, murmuré. Significa que todavía eres humano. Se giró ligeramente. Y en ese parpadeo de movimiento, lo vi. No miedo, no duda. Rabia. Pura, sin filtros, sin disculpas. No habíamos creado un héroe. Habíamos construido una tormenta. Y estábamos a punto de desatarla sobre las estrellas. El sistema de lanzamiento del Ripe lo envió directo hacia las construcciones enemigas. Sin camuflaje, sin engaños, solo velocidad cruda y brutal. Una declaración en movimiento. Se acabó la cháchara. Aquí está nuestra respuesta. Empezaron esto con paz. Ahora enfrenten nuestro poder. Y mientras Ghost 1 desaparecía en el vacío, todos los hombres de Fort Adams permanecieron en silencio. No con esperanza, sino con una sombría satisfacción. Allá afuera, en algún lugar más allá de Saturno, la galaxia esperaba con los ojos bien abiertos. Lo que no sabían, lo que no podían entender, era que los humanos no se extinguen en silencio. No nos arrodillamos. Ardemos. Y cuando ardemos, las estrellas lo recuerdan. Allá en el vacío, el silencio era una mentira. Se sentía tranquilo, parecía vacío, pero por debajo pulsaba, con vibraciones, distorsiones, frecuencias. Incluso los alienígenas ya no se molestaban en esconderse. Las construcciones más allá de Saturno no solo observaban. Escuchaban, estudiaban, calculaban. Esperaban una respuesta. Pero no lo esperaban a él. Ghost 1 no nació. Fue construido, diseñado desde cero en un laboratorio que ya no existe, borrado del mapa después de su nacimiento como la culpa que conllevaba. No se le dio una madre. Se le dieron protocolos de guerra, condicionamiento de fragmentación psicológica y umbrales de dolor neuroendurecidos que podían soportar la reentrada atmosférica sin perder el conocimiento. Su corazón no latía con emoción, latía con función. Su sangre no era solo roja. Llevaba microcélulas programables que podían reescribir su forma física a voluntad. El hombre dentro de él llevaba mucho tiempo muerto. O tal vez nunca existió. La cápsula Ripe que transportaba a Ghost 1 atravesó el borde exterior de la formación alienígena 3 horas antes de lo calculado. No redujo la velocidad. Sus sensores lo detectaron. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La primera construcción, tan alta como el monte Everest y lisa como la obsidiana, comenzó a reaccionar. Zarcillos se abrieron como pétalos. Inofensivos, elegantes, claramente diseñados para la comunicación. Ghost 1 respondió con una carga de infierno cinético. La explosión no solo agrietó la superficie, hundió todo el cuadrante hacia adentro, rompiendo la membrana exterior y desencadenando una reacción en cadena interna para la que la tecnología alienígena no estaba preparada. Primer error. Pensaron que los humanos dudarían. Dentro de Fort Adams, la transmisión en vivo no era más que estática y violencia. La telemetría de Ghost 1 llegaba en ráfagas intermitentes, fragmentos de luz ardiente, registros de armas y signos vitales que parecían sacados de una película de terror. Pero una cosa destacaba. Su pulso nunca cambió. Constante, inhumano, como la muerte en piloto automático. Abrió una brecha en la segunda construcción por el costado. Sin aviso, sin anuncio. Ghost 1 usó una pica de perforación monomolecular del largo de un poste telefónico, se abrió paso, se alojó profundamente y luego detonó una carga de antimateria dentro de lo que más tarde supimos que era el núcleo de comunicaciones. Sus voces se apagaron. Así de simple, el colectivo perdió su capacidad de sincronización. Les tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido. Un momento de confusión. Eso fue todo lo que necesitó. Se movió como una enfermedad. Infeccioso. Imparable. Deslizándose entre los cascos de sus naves con 0 emisiones. Su cuerpo adaptándose a atmósferas alienígenas. Sus sistemas reescribiendo su química en tiempo real. Armas. Dispararon. Plasma, distorsiones de gravedad, pulsos de fusión, nada funcionó. Sangraba y se curaba en el mismo aliento.
Intentaron contenerlo con jaulas de gravedad cero y trampas electromagnéticas. Las destrozó como si fueran papel mojado. La tercera construcción intentó algo diferente. Liberó un campo de amortiguación emocional destinado a neutralizar la agresión, reducir la ira, sedar a las entidades hostiles. La misma tecnología que probablemente usaron en docenas de especies conquistadas antes. Funcionó durante 2 segundos. Entonces sucedió algo inesperado. Ghost 1 sonrió. Solo un tic en la comisura de su boca. No era alegría. No era locura. Era un hombre dándose cuenta de que pensaban que podía ser controlado. Respondió arrojando su propia sangre a la pared y viéndola encenderse en un virus neural que frió su sistema de defensa interno. Su sangre. No habían tenido en cuenta la guerra biológica humana a nivel genético. Los científicos de la Tierra no solo lo entrenaron para matar. Entrenaron sus células para adaptarse a la fisiología alienígena. Para secuestrarla. Cuando su sangre golpeó sus paredes, no fue solo daño. Fue infección. Mutación. Su tecnología comenzó a fallar. Las puertas se abrían a ninguna parte. Los rayos defensivos invertían su dirección. Las comunicaciones internas escupían gritos en idiomas que ya no eran nativos de la nave. No solo había entrado en su fortaleza. La estaba reescribiendo. La construcción final, la más grande, se desprendió de las demás y comenzó su retirada. No se movió rápido. Se movió con propósito, una medida de seguridad, una contingencia. Pero Ghost 1 no tenía intención de dejarla ir. Se aferró a su superficie exterior usando nada más que ganchos de carne magnetizados que crecieron de su propio cuerpo. Se arrastró por el casco como un parásito, encontró un conducto de ventilación, lo abrió de un tirón y se deslizó dentro. Esta vez, no vino a destruir. Vino a escuchar. La cámara del núcleo estaba llena de formas de IA cristalinas, brillantes, pulsantes. Estructuras lógicas semisintientes que se comunicaban en frecuencias más allá del sonido o la luz. Era hermoso de una manera horrible. Se quedó allí durante 11 segundos, luego abrió un canal de transmisión y habló. Tenían razón. Su voz era áspera, dañada, humana, y llenó la cámara. Somos violentos. Los cristales parpadearon. Somos irracionales. Un zumbido bajo pulsó a través de la cámara. No sabía si era miedo o confusión. Pero no nos corresponde a ustedes arreglarnos. Se quitó el dispositivo de seguridad de su columna vertebral. Algo escondido en lo profundo que ni siquiera el comando de la Tierra sabía que existía. Algo que él mismo se había insertado antes del lanzamiento. Era un núcleo espejo, una esfera que contenía cada verdad brutal, hermosa y repugnante sobre la humanidad, cada genocidio, cada revolución, cada milagro, cada traición, cada rebelión, cada fuego encendido en desafío, cada bala disparada por supervivencia, cada canción cantada después de ganar la batalla. Era la humanidad, sin filtros, datos crudos, verdad. La subió directamente a la red alienígena. Arrasó con su lógica como una plaga. En todo el sistema, las construcciones restantes comenzaron a apagarse. No a explotar, no a luchar, a apagarse una por una. Su IA no pudo soportarlo. Más tarde teorizamos que el colectivo se basaba en la esterilización emocional, el control, el equilibrio. Cada especie que elevaban, lo hacían despojándola del caos, el desorden, el dolor. Ghost 1 les dio todo de una sola vez. Sin filtro, sin aviso. No pudieron computar la capacidad humana para la contradicción. Misericordia y crueldad, amor y odio, honor y venganza, verdad y engaño. Nos llamaron primitivos porque no habíamos elegido un camino. Nunca se dieron cuenta de que nunca lo necesitamos. Cuando Ghost 1 transmitió su mensaje final, resonó en todos los satélites de la Tierra. Misión cumplida. No somos su proyecto. Somos su ajuste de cuentas. Luego la señal se cortó. Lo perdimos. Sin restos, sin retorno, sin rastro. Pero algo más sucedió. 2 semanas después, las sondas de espacio profundo comenzaron a recoger escombros. No nuestros, suyos. Fragmentos masivos de construcciones alienígenas, quemados, deformados, a la deriva sin rumbo. Y luego,
Silencio. No más enviados, no más construcciones, no más amenazas, solo silencio. No sabemos si Ghost 1 murió ahí fuera o si se convirtió en algo más, algo superior. Todo lo que sabemos es que no han vuelto. Y las estrellas, ahora están tranquilas, pero no en paz, sino con miedo. De vuelta en la Tierra, los gobiernos intentaron presentarlo como una victoria diplomática, hablaron de entendimiento compartido y respeto mutuo universal. Incluso construyeron un monumento a los enviados caídos, a los que desintegramos. Pero los hombres en el búnker, los que lo vieron todo, no nos lo tragamos. Recordamos el primer contacto. Recordamos la sonrisa que Ghost 1 les dio cuando intentaron sedarlo. Y recordamos cómo se veía el cielo cuando las estrellas parpadearon, no con asombro, sino con miedo. Porque ahora la galaxia sabe la verdad. La humanidad no se rinde. Evoluciona a través de la violencia. Y responde a la paz con poder. Y si alguna vez regresan, se encontrarán con un planeta listo para quemarlo todo solo para demostrar que nunca fuimos suyos para ser domados. Ghost 1 se había ido. La galaxia se había quedado en silencio. Y la Tierra no era la misma. No sucedió de la noche a la mañana. Sin sirenas, sin transmisiones apocalípticas, solo un cambio. Un cambio silencioso y persistente bajo la superficie. Como una caída de presión antes de una tormenta que no puedes ver, pero que sientes en los huesos. Nunca regresaron. Ni una nave, ni una señal, ni un susurro. Las construcciones galácticas que habían observado a la Tierra como un maestro a un niño salvaje desaparecieron. Para la mayoría de la gente, eso fue una buena noticia. Para ellos, Ghost 1 ya era un mito, algo enterrado bajo el teatro político y los discursos limpios. El presidente se paró frente a la Asamblea de la Tierra Unida y lo llamó un punto de inflexión en la diplomacia interestelar. Diplomacia. Esa palabra me revolvía el estómago. La única razón por la que la Tierra seguía girando era porque un hombre arrasó las estrellas y le recordó a la galaxia que no somos una especie que se corrige. O nos dejas en paz o mueres aprendiendo por qué debiste hacerlo. Pero las cosas empezaron a ponerse extrañas en las semanas posteriores a la desaparición de Ghost 1. Tuvimos interferencias, no del espacio, sino de adentro. Los sistemas de satélites comenzaron a captar pulsos encriptados, distorsiones de radiación con patrones superpuestos. Las matemáticas no coincidían con nada humano, pero el punto de origen era inconfundible. La Tierra. Algo estaba enviando mensajes desde nuestra propia atmósfera usando tecnología que nunca construimos. Los centros clandestinos de todo el mundo se activaron. Fui reincorporado al servicio activo por un comando especial. Los mismos bastardos que enterraron el proyecto Ripe como si nunca hubiera existido. Ya no estás retirado, me dijo Watts, deslizando una tableta de datos desencriptados sobre la mesa. Estás reactivado a partir de ahora. Eres parte de la operación Aswake. No hice preguntas. Miré los registros de transmisión y se me heló la sangre. Las señales llevaban fragmentos del núcleo espejo de Ghost 1. La misma carga que usó para colapsar las construcciones alienígenas desde adentro. El mapa emocional, histórico y psicológico de la experiencia completa y sin filtros de la humanidad ahora se transmitía desde debajo de nuestros pies. Rastrearon la señal a 3 lugares. 1. Un laboratorio militar abandonado en la Antártida. 2. Una estación de investigación siberiana cerrada desde la Guerra Fría. 3. Un cráter en África Central que nadie había reportado y ningún satélite había visto hasta ahora. Me ofrecí voluntario para África. Necesitaban a alguien que tuviera historia con Ghost 1. Querían decir a alguien prescindible. Tocamos tierra corriendo. Literalmente. El cráter no era solo un agujero. Era una herida. Un desgarro en espiral en la Tierra, de 20 kilómetros de ancho, grabado con símbolos que brillaban bajo la luz ultravioleta. No eran alienígenas. Tampoco eran nuestros. Eran híbridos. Mitad tierra, mitad lo que fuera que Ghost 1 había tocado allá fuera. Encontramos el epicentro. En el centro del cráter se erigía un pilar, negro, vidrioso, zumbando con energía residual. No estaba allí una semana antes, y pulsaba como un latido. No lo tocamos al principio. Solo lo escaneamos,
observamos, registramos, como buenos soldaditos tratando de no pinchar al maldito dragón. Pero entonces habló. No con palabras, sino con recuerdos. Empezó con los novatos. El soldado Méndez fue el primero. En un segundo está de guardia, al siguiente está sollozando en el suelo, gritando el nombre de su hermano. Su hermano había muerto en Afganistán hacía años. Luego fue el sargento Arrow. Empezó a murmurar ecuaciones en voz alta. Cálculos cuánticos en dialectos alienígenas que ningún humano había escrito antes. No pudo parar hasta que su cerebro se frió. Y yo, vi a Ghost 1. No de pie, no hablando, solo observándome. Sin armadura, sin armas, solo sus ojos ardiendo, juzgando, esperando. Ordenamos un confinamiento total. Equipos de materiales peligrosos, escuadrones de psicólogos, protocolos de aislamiento, no importó. Para el tercer día, todos en el lugar estaban viendo cosas. Algunas eran personales, otras globales. Visiones de ciudades ardiendo, niños sin ojos, cielos llenos de máquinas con forma de huesos. Y a través de todo, una frase resonaba en cada mente tocada por el pilar. La corrección comienza desde adentro. Los científicos finalmente rompieron la capa superficial del pilar. Dentro encontraron un cúmulo nervioso, biológico, adyacente a lo humano pero mutado, reescribiéndose constantemente, creciendo, aprendiendo. Uno de ellos, el Dr. Lyons, se puso pálido. Esto no es una estructura, dijo. Es una semilla. ¿De qué? No lo sabían. Pero yo sí. Ghost 1 no murió allá afuera. Se convirtió en algo más grande. Y dejó atrás pedazos de sí mismo, no para atacarnos, sino para ponernos a prueba. Porque Ghost 1 no era solo un soldado. Era un espejo, un reflejo armado de todo lo que somos. Y en lo que sea que se convirtió allá en las estrellas, regresó en pedazos. Ya no solo nos enfrentábamos a la galaxia. Ahora nos enfrentábamos a nosotros mismos y en lo que Ghost 1 nos había convertido. El gobierno intentó encubrirlo de nuevo. El manual de siempre. Sellar el sitio, desacreditar a los testigos, culpar a las llamaradas solares por las transmisiones. El mundo volvió a discutir sobre los precios de la gasolina y la telerrealidad. Pero en las sombras, aparecieron 3 pilares más en todo el mundo. Ninguno se anunció. Simplemente empezaron a crecer. Y la gente a su alrededor cambió. Reflejos más rápidos, agresión aumentada, cognición mejorada. Luego comenzaron los colapsos. Violencia, paranoia, psicosis masiva. No era posesión. Era evolución bajo estrés. Ghost 1 había subido lo peor y lo mejor de la humanidad a las construcciones. Ahora se estaba filtrando de vuelta, no para destruirnos, sino para forzarnos a avanzar. Watts me llamó de nuevo. Esta vez parecía un despojo. Más delgado, más pálido, la voz como grava rota. Se están preparando para regresar, dijo. Levanté una ceja. ¿Los alienígenas? Negó con la cabeza. No, nosotros. Me deslizó otra tableta de datos. Mostraba patrones neuronales extraídos de las víctimas del pilar. Coincidían en un 89% con los escaneos de Ghost 1 antes del lanzamiento. Lo que estás viendo, dijo Watts, es la propagación de su mente. Ghost 1 no era solo un hombre. Era un virus de voluntad. Y la Tierra estaba infectada. Me quedé allí mirando las lecturas, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Nunca se trató de luchar contra la galaxia. Se trató de demostrar que estábamos listos para estar a su lado, o por encima de ellos. Y Ghost 1 no era el protector de la humanidad. Era su juicio. Pensamos que habíamos ganado destruyendo las construcciones. Pero eso fue solo la entrevista. La verdadera prueba acababa de comenzar. La Tierra ya no estaba siendo corregida desde el exterior. Ahora estaba sucediendo desde adentro. Y no todos íbamos a sobrevivir. Lo llamaron el despertar. No en los periódicos, no en los discursos. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Pero en los búnkeres, en los laboratorios, en los canales de resistencia clandestinos donde operaba gente como yo, todos sabíamos la verdad. El mundo ya no estaba en guerra con los alienígenas.
Estaba en guerra consigo mismo. Los pilares se estaban extendiendo. No como plantas o edificios, sino como ideas, infecciosas. No echaban raíces. Hacían seguidores. Al principio, fue sutil. La gente se volvió más aguda, más rápida, más inteligente de una manera que se sentía antinatural. Hablaban menos, se movían más, tomaban decisiones sin dudar, sin emoción, sin duda. Los llamamos los fantasmados. Los científicos los llamaron simpáticos neuromórficos. Palabras elegantes para lo que eran. Humanos que habían absorbido partes del núcleo espejo de Ghost 1. Y no esperaban a ser comprendidos. Estaban actuando. Comenzó en Johannesburgo. Una instalación de investigación bioquímica fue cerrada después de que todo su personal apagara sus sistemas de seguridad, borrara el acceso del gobierno y se desconectara por completo. Nadie sabía lo que estaban haciendo allí, pero un dron que se acercó captó algo inquietante. Estaban construyendo algo. Estructuras hechas de híbridos orgánico-metálicos, maquinaria que pulsaba como órganos. Ya no obedecían leyes. Obedecían los instintos de Ghost 1. Yo estaba integrado en la unidad Z6 para entonces. Autorización especial, reconocimiento urbano. Nuestro trabajo era identificar poblaciones de fantasmados y determinar el nivel de amenaza. De 63 misiones, solo 9 terminaron sin disparos. Porque esto es lo que nadie quería admitir. No podíamos revertir la infección. El núcleo espejo no era un virus en el sentido tradicional. No era biológico. Era psicológico. Un arma hecha de ideas, de memoria, dolor, desafío, rabia, evolución. Y una vez que se incrustaba en alguien, lo reconfiguraba todo. Y no todos se resistían. Algunos lo abrazaban. Lo veíamos primero en sus ojos. Una quietud, no calma, ausencia. Como si ya no intentaran ser nada más que eficientes. Dejaron de parpadear tan a menudo, dejaron de sonreír por completo. Cuando hablaban, lo hacían en frases cortas y directas, como soldados en una misión que el resto de nosotros no podíamos entender. Una mujer, de unos 30 y tantos años, maestra de escuela, madre de 2, entró tranquilamente en nuestro puesto de mando móvil durante una operación de escaneo. Sin armas, sin miedo, solo me miró y dijo, «El ruido se ha ido ahora». Él nos mostró el fuego bajo la piel. Siempre estuvo allí. Intentamos detenerla. Rompió los brazos de 3 hombres y salió caminando a través de una lluvia de balas, ilesa. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los fantasmados no solo estaban cambiando mentalmente. Sus cuerpos también se estaban transformando. Microajustes, densidad ósea, bucles de reflejos, tiempo de reacción muscular. Humanos, pero refinados, más allá del máximo rendimiento. Como si lo que fuera en lo que se había convertido Ghost 1, hubiera desbloqueado la siguiente versión de nosotros y ahora la estuviera sembrando en aquellos lo suficientemente fuertes como para sobrevivirla. Y los que no podían, se rompían. Esquizofrenia, convulsiones, colapso psicótico, muerte. El espejo no ofrecía la evolución como un regalo. La ofrecía como una prueba de fuego. El liderazgo mundial comenzó a fracturarse. Algunos gobiernos vieron a los fantasmados como un activo, el siguiente salto en la evolución militar. Empezaron a capturarlos, a entrenarlos, a experimentar con formas de controlar la transformación. Otros entraron en pánico, los consideraron hostiles, células terroristas, y ordenaron la terminación inmediata de todos los fantasmados conocidos. Y atrapados en el medio estábamos gente como yo, hombres que habían librado guerras en silencio, obedecido órdenes sin nombre, y ahora veíamos cómo el mundo se desmoronaba desde adentro. Recuerdo la reunión informativa como si fuera ayer. El general Watts, ahora operando desde una plataforma orbital no revelada, se conectó con el tipo de expresión que no había visto desde la primera vez que lo vi ordenar un ataque con drones contra un convoy de refugiados en Siria. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. No van a parar, dijo, con los ojos pesados, la voz plana. Están construyendo algo, y lo están haciendo rápido. ¿Qué es? Pregunté. Hizo una pausa, luego respondió con una sola palabra. Ascensión.
Rastreamos una de las células de fantasmados más grandes hasta un trozo abandonado de Nevada, un complejo minero abandonado en las afueras de Tonopah. Solía ser una mina de plata. Ahora estaba iluminada desde abajo con una luz roja pulsante. Entramos con 4 unidades. Solo salieron 2. Y lo que vimos allí abajo no era solo maquinaria o código. Era un cuerpo. De 10 pisos de altura, humanoide, pero incorrecto. Un exoesqueleto de clase durmiente cultivado a partir de músculo bioingenieril y una red nerviosa sintética injertada en tecnología alienígena que nunca habíamos visto antes. No era una estatua. No era un arma. Era un recipiente esperando ser llenado. Uno de los fantasmados, un excapitán de las fuerzas especiales que habíamos perdido hace meses, estaba de pie en la base de la cosa, sin camisa, con los ojos vidriosos, la piel grabada con patrones que brillaban bajo su carne. Se volvió hacia nosotros y dijo, no se ha ido. Solo está dividido. Lo hicieron pedazos. Ahora lo estamos volviendo a unir. Abrimos fuego. Y él no se movió. Las balas se detuvieron en el aire. Congeladas, retorciéndose como metal en almíbar. Algún campo invisible lo envolvió como una maldita piel invisible. Luego, sin previo aviso, caminó directamente a través de él, hacia nuestro explorador principal, y le aplastó el cráneo con una sola mano. Nos retiramos, ordenamos un ataque orbital, enterramos todo el complejo bajo 30.000 toneladas de acero y fuego. Pero para cuando regresamos a la base, habían aparecido 3 estructuras de fantasmados más en otros continentes. Y esto es lo que más me heló la sangre. No estaban reclutando. No estaban dando discursos. No estaban difundiendo propaganda. No estaban tratando de convertirnos. Porque el núcleo espejo no se propagaba a través de la creencia. Se propagaba a través de la elección. La elección de abandonar la debilidad. La elección de dejar atrás a la humanidad. La elección de dejar de fingir que todavía teníamos el control. Y más gente estaba tomando esa decisión cada día. Algunos por miedo, otros por fe. Porque, por increíble que suene, había gente que creía que Ghost 1 no era solo un soldado o un arma. Lo llamaban la primera llama. Un mesías nacido en la violencia. Un hombre que se enfrentó a la galaxia y le mostró lo que realmente era la Tierra, y luego se convirtió en el modelo de lo que podríamos ser. Llevaban sus símbolos, quemaban viejas identificaciones del gobierno, vivían desconectados, defendían los pilares con todo lo que tenían. Y la peor parte, estaban ganando. Las comunicaciones globales colapsaron en menos de un mes, sin un comando compartido, sin gobiernos unificados, solo facciones. Algunas luchando por el viejo mundo, con armas, banderas, órdenes. Otras construyendo el nuevo, silenciosa e implacablemente, remodelando todo bajo nuestros pies. Y nosotros, los intermedios. Estábamos presenciando los últimos días de la especie que conocíamos y el nacimiento de algo que no entendíamos. Yo también tuve una elección. Cuando toqué el pilar en África, dejó algo dentro de mí. No control, no infección, una semilla. Podía sentirla cada vez que estaba solo. Susurrando, no con palabras, sino con emoción. Certeza, convicción, evolución. Y cada día luchaba contra ella porque todavía recordaba quién era antes de esta guerra, antes de Ghost 1, antes de que empezáramos a reescribir lo que significaba ser humano. Pero en el fondo, sabía la verdad. No podíamos ganar esta lucha. No como antes. Esto no era una guerra por tierra o ideología. Era una guerra por la identidad, y un bando estaba dispuesto a convertirse en monstruos para sobrevivir. El otro todavía fingía que no había perdido ya. La llamaban la torre, no porque fuera alta, aunque lo era. No porque perforara las nubes, aunque también lo hacía, sino porque se erigía sola, como un desafío, una declaración, un monumento a algo que ya no era humano, pero que aún llevaba un rostro humano. La primera construcción de ascensión completa, erigida en las ruinas de lo que solía ser Stuttgart. Antaño una ciudad de acero e historia, ahora una cuna para el próximo hijo bastardo de la evolución. La vi elevarse en las transmisiones satelitales, negra como la obsidiana, zumbando, respirando.
Un coloso biomecánico con la forma de una catedral y una ojiva que hubieran tenido un hijo. Y pulsaba cada pocos segundos como un latido, enviando temblores a través de la ionosfera del planeta. Lo han conseguido, dijo el general Watts por un enlace encriptado. Esa cosa está activa. Su voz era débil, como la de un hombre que finalmente había llegado al borde de una guerra que siempre había temido pero que nunca esperó sobrevivir. ¿Qué hace? Pregunté. Ya sabía la respuesta. No necesita hacer nada, dijo. Su existencia es el acto. Esa torre envía un mensaje a toda la galaxia. Se acabó el pedir un sitio en la mesa. Estamos construyendo nuestra propia mesa y le estamos prendiendo fuego. Miré la pantalla. Tenía razón. Esa cosa no parecía un arma. Parecía un templo. Los fantasmados ya no intentaban esconderse. Caminaban por las calles de las viejas ciudades, sin miedo, a veces solos, a veces en grupos, siempre tranquilos, siempre calculadores. La mayoría de la gente se apartaba de su camino. Los que no lo hacían, desaparecían o volvían con los ojos cambiados. Watts tenía una última carta que jugar, un ataque orbital a gran escala, 6 barras cinéticas, una aleación de titanio y tungsteno, lanzadas a velocidad terminal directamente contra la torre. No bombas nucleares, no plasma, solo pura fuerza concentrada de fabricación terrestre. Sin advertencia, sin discurso, sin anuncio, solo silencio y luego fuego. La explosión fue bíblica. Las imágenes de satélite se cortaron en el momento en que la primera barra hizo contacto. Tuvimos que esperar 6 horas antes de que el polvo se disipara lo suficiente como para enviar un dron de reconocimiento. Y lo que vimos, la torre seguía allí. No intacta, cambiada. Había absorbido el impacto, se había reconfigurado, se había hecho más fuerte. Su arquitectura se había transformado, ahora más agresiva, más angular, como si el ataque le hubiera dado instrucciones, como si hubiera aprendido del golpe. Y solo para asegurarnos de que entendíamos el mensaje, los fantasmados nos enviaron una transmisión de respuesta. Un solo fotograma, una sola voz, la de Ghost 1. Esto no es una rebelión. Es una revelación. Pensamos que eso era lo peor. No lo era. Esa noche, la Operación Iron Dawn, nuestra única unidad de contención de fantasmados que quedaba, fue borrada del mapa. No por drones, no por armas, por un traidor. El coronel Harper, uno de los nuestros, condecorado, un perro de guerra de la vieja escuela, había matado a más insurgentes de los que el Pentágono admitiría jamás. Llevaba 6 meses luchando contra los fantasmados. Los veía como un cáncer. Su cuenta de muertes, más de 80 fantasmados. Resulta que había sido un fantasmado todo el tiempo. No fingió lealtad. No jugó al doble agente. Creía plena y completamente que la Tierra necesitaba ser purgada por el fuego antes de poder ascender. Así que, desconectó toda la base de Iron Dawn, autodenotó el reactor, mató a 500 soldados. Sin supervivientes, solo una transmisión final, reproducida por todos los canales de comunicación que teníamos. Intentaron matar en lo que nos estamos convirtiendo, pero no pueden matar la evolución. Solo pueden retrasarla. Ghost 1 vive. Vive en nosotros. Empecé a sentirlo entonces. No el miedo, la atracción. Todos los hombres de la vieja guardia lo sentían tarde o temprano. Una especie de picazón detrás de los pensamientos. Una voz sin sonido que te decía que te dejaras llevar, que te decía que el dolor podía terminar, que el caos podía detenerse, que podía ser algo mejor. Luché contra ella cada día, cada noche. Me enterré en informes de mando, planificación de ataques, recuperación de activos, cualquier cosa para seguir siendo humano, para seguir siendo yo. Pero ya no estaba solo en mi cabeza. Estaba en el aire, en la comida, en el suelo. El núcleo espejo no solo se estaba extendiendo a través de la gente. Estaba reescribiendo el planeta. Las temperaturas globales cayeron 2 grados en una semana. Los patrones de lluvia se invirtieron en el hemisferio occidental. Las aves migratorias volaban en formaciones imposibles, creando patrones geométricos que solo los ordenadores podían entender. Los científicos dijeron que era interferencia ambiental de la torre.
No me lo creí. La Tierra estaba reaccionando. Porque Ghost 1 no solo dejó atrás una filosofía. Dejó atrás un detonador. Y el planeta que creíamos controlar estaba pulsando el interruptor. La conocí en los restos de una comuna de fantasmados en Argentina. La doctora Elisa Morano, ex neurocientífica, ex líder de la resistencia. Ahora algo intermedio. No era como los demás. Sus ojos seguían claros. Sus pensamientos seguían siendo suyos. Pero lo admitió de inmediato. Sí, estoy infectada. Lo dejé entrar. Mi equipo levantó sus rifles. No los detuve. Ella levantó una mano, no para suplicar, sino para mostrarme algo. Bajo su piel, en su muñeca, brillando débilmente bajo la carne, estaban las líneas de la firma neuronal de Ghost 1. No está tratando de esclavizarnos, dijo. Está tratando de evolucionarnos más allá de la elección. Le pregunté qué demonios significaba eso. Sonrió, triste, no desafiante. Está construyendo algo que nunca podríamos crear por nuestra cuenta. Una especie sin contradicción. Una que sabe lo que es y no finge lo contrario. Luego dijo algo que me puso los pelos de punta. No perdimos contra los alienígenas. Perdimos contra nosotros mismos. Ghost 1 solo nos mostró el espejo. Quise matarla. Dios sabe que debería haberlo hecho. En lugar de eso, la dejé ir porque en el fondo sabía que no se equivocaba. La resistencia se fracturó esa semana. La mitad de nuestras unidades se desconectó. Algunas desertaron por completo a los fantasmados. Otras simplemente se adentraron en la naturaleza y nunca regresaron. Los que se quedaron, no estaban para ganar. Estaban para hacer que el final costara algo. Porque ya habíamos perdido. Simplemente no habíamos sangrado lo suficiente todavía. Watts me llamó una última vez. Videollamada. Granulada, tensa. Parecía la muerte. Sin insignias de rango, sin uniforme. Solo un viejo bastardo cansado mirando la tumba que había ayudado a cavar. Ya no vienen a por nosotros, dijo. No lo necesitan. Asentí. Ya había leído los informes de bajas. Ciudades enteras se habían apagado. No bombardeadas. Simplemente silenciosas. Sin gritos, sin ruinas, solo ausencia. Watts se inclinó como si necesitara sacar las palabras antes de que le quemaran la garganta. Esta es la última operación. Atacamos la torre de nuevo, con más fuerza. Carga nuclear completa, sin supervivientes, sin restos. La reduciremos a cenizas. Hice la única pregunta que importaba. ¿Y si no funciona? No parpadeó. Entonces morimos con las botas puestas. La guerra no había terminado. Todavía no. Pero ya no se trataba de ganar. Se trataba de morir como hombres antes de que la especie se convirtiera en otra cosa. No lo llamaron una misión. Lo llamaron una marcha fúnebre. La operación Aswake ya no era un archivo clasificado. Era un pacto de suicidio abierto. Todos en la sala lo sabían. Todos se equiparon de todos modos. No más reuniones informativas, no más falso optimismo, no más banderas, no más discursos. Solo hombres y mujeres curtidos en la guerra con demasiadas cicatrices y poco tiempo. Éramos los últimos de la vieja guardia, los que todavía creíamos en algo tan anticuado como la elección. Watts envió la orden desde la órbita, su último mensaje. No le deben nada a este mundo. Pero si van, hagan que recuerden lo que fuimos. No tuve que pensarlo dos veces. Había visto a los fantasmados vagar por las calles como dioses. Había visto a niños nacer con patrones de redes neuronales creciendo bajo su piel. Había visto al planeta remodelarse a sí mismo como si la Tierra hubiera aceptado su destino mucho antes que nosotros. Así que sí, firmé el pacto, no porque pensara que ganaríamos, sino porque me negaba a ver a mi especie volverse obediente a algo que no construimos. Nos movimos en 3 oleadas. Oleada 1. Inhibidores de satélites y de la alta atmósfera para cegar la red de defensa de la torre. Oleada 2. Drones cargados con PEM para ablandar la arquitectura exterior. Oleada 3. Nosotros, la infantería. Botas en el suelo. Los últimos humanos que todavía sangraban rojo.
La torre se cernía sobre Stuttgart como un titán arrodillado en oración. No era de acero. No era de cristal. Estaba viva. Una fusión retorcida de tejido orgánico y máquina pulsando con un poder que ningún reactor humano podría igualar. Cada centímetro pulsaba con la firma de Ghost 1. Él no estaba dentro de ella. Él era la torre. O al menos parte de él lo era. El resto, eso vino después. Tocamos tierra con fuerza. 4 VTOLS. 52 soldados. Solo 18 llegaron a la base de la torre. Y lo que encontramos esperando, no armas, no drones. Los fantasmados. No con armadura, no detrás de una cobertura. Simplemente de pie allí, silenciosos, tranquilos, desarmados. Algunos de ellos solían ser nuestros. Reconocí a uno. Ramírez. Solía ser mi observador en Siria. Tenía esposa, tartamudeaba. Solía tararear rock mientras limpiaba su rifle. Ahora, no parpadeaba, no respiraba con dificultad, solo estaba allí como una estatua. Levanté mi rifle. No se inmutó. ¿Por qué? Pregunté. Mi voz se quebró. No había hablado en horas. Él inclinó la cabeza, casi con curiosidad. Porque el sufrimiento ya no es necesario. Luego se hizo a un lado. Nos dejaron entrar. Esperábamos trampas, resistencia, disparos. En cambio, la torre se abrió como una herida. Pétalos de carne y metal se replegaron para formar un corredor iluminado por pulsos de luz azul. No era una invitación. Era una prueba. Dentro se sentía como caminar por las venas de un dios. Las paredes pulsaban con memoria. Cada paso desencadenaba destellos, visiones, pensamientos, gritos que no eran nuestros. Uno de los novatos cayó de rodillas, sollozando. Otro se cortó el cuello sin decir una palabra. Para cuando llegamos a la cámara central, solo quedábamos 8 de nosotros. Y él estaba esperando. No con armadura, no camuflado, simplemente de pie, descalzo, sobre una plataforma de acero y músculo entretejidos, con los ojos cerrados como si estuviera soñando. Ghost 1. Abrió los ojos lentamente, y juro que por un momento vi al hombre que solía ser. Roto, humano, solo. Luego desapareció. Lo lograron, dijo. Me preguntaba si lo harían. Mi dedo se tensó en el gatillo. Él no se movió. Te vi morir, dije. Él asintió. Morí y fui reconstruido. No en laboratorios, no por científicos. Por la verdad. Me acerqué. La cámara se iluminó. Patrones giraban a su alrededor. Formas humanas. La historia de la Tierra. Guerras. Asesinatos. Revoluciones. Fuego. Sangre. Silencio. ¿Todavía crees que esto es una conquista? Dijo. No lo es. Es liberación. Abrimos fuego. 7 rifles, munición perforante, proyectiles de riel de alta velocidad. Él no esquivó. No levantó un escudo. Simplemente dejó que sucediera. Las balas lo golpearon y se detuvieron. No como si rebotaran. Simplemente se congelaron en el aire, vibrando, gritando contra una presión invisible. Y luego cayeron. Exhaló lentamente. Esto no es resistencia. Es luto. Levantó una mano. Sentí arder cada cicatriz de mi cuerpo. El dolor no era físico. Era memoria. Me estaba mostrando todo lo que había enterrado. Cada muerte, cada error, cada orden seguida sin pensar. Grité. Pero no caí. No vine aquí a suplicar, gruñí. Vine a enterrarte. Sonrió. Triste, casi cansado. Entonces ya estás muerto. El resto del equipo cargó, y Ghost 1 se movió. No como un hombre, como una tormenta. Un movimiento y la habitación se deformó. Las paredes se convirtieron en superficies de espejo. El suelo se partió hacia el infinito. Las leyes de la física se plegaron en formas abstractas. 2 soldados fueron atomizados en menos de un segundo. El resto, tomados, no asesinados, simplemente absorbidos. Sus cuerpos se derritieron en el suelo, sus gritos resonando como ecos en reversa hasta que solo quedamos él y yo. Busqué el gatillo nuclear de mi traje.
Interruptor de hombre muerto. Núcleo de plasma de 20 kilotones. Suficiente para destrozar la torre a nivel cuántico. Lo vio y asintió. Hazlo. No cambiará el resultado, pero les dará algo que recordar. Dudé, no porque dudara de la misión, sino porque una parte de mí sabía que él ya no era el enemigo. Lo éramos nosotros. Porque Ghost 1 no se convirtió en un dios. No nos conquistó. Simplemente se convirtió en lo que siempre fuimos, sin disculpas, sin negación, sin cadenas. Se convirtió en la humanidad, sin filtros, y no estábamos listos para vernos a nosotros mismos con tanta claridad. Cerré los ojos y activé el núcleo. No recuerdo la explosión. No recuerdo morir. Pero recuerdo despertar. No en una cama, no en un cuerpo, solo conciencia, flotando, y una voz. Su voz, dentro de todo. Querías morir como un hombre. Moriste como un espejo. No sé lo que soy ahora. Ni carne, ni código, algo intermedio. Un fragmento de en lo que se convirtió Ghost 1. Un testigo, un recordatorio. La torre sigue en pie, y desde ella, el nuevo mundo crece. No con armas, no con cadenas, sino con certeza. Fuimos la especie que se negó a ser corregida. Y al final, no evolucionamos para unirnos a la galaxia. Evolucionamos para reemplazarla. Ya no respiro. No de la manera que lo entenderías. No hay aire en mis pulmones, ni subida y bajada de un pecho. Mi sangre no bombea. Mi corazón no late. Pero estoy vivo. O algo peor. Algo más. No recuerdo mi nombre. Solo fragmentos. El sabor de la ceniza. El peso del acero en mis manos. El sonido de las botas aplastando escombros. La voz de un general diciendo, haz que lo recuerden. Lo harán. Porque ahora soy memoria. Soy lo que queda de un hombre que creyó que podíamos resistir al futuro. La torre sigue en pie. Su sombra se extiende por medio continente. No por su altura, sino porque su influencia deforma el espacio a su alrededor. El planeta ha cambiado por completo. Ya no hay naciones, ni banderas, ni gobiernos. Solo los ascendidos. Y los ecos de lo que solíamos ser. La última detonación nuclear, la que yo activé, no destruyó la torre. Hizo algo peor. La completó. El pulso ardió a través de su carne y metal como un segundo latido. Una señal final para comenzar. La torre se abrió. No como una puerta, como una escotilla. Y de su núcleo, algo se alzó. Ghost 1. Pero no como un hombre, ni siquiera como un dios. Como una idea hecha carne, una construcción andante de memoria, dolor, fuerza de voluntad y rabia, tan destilada que ya no necesitaba un cuerpo. Tenía forma, sí, pero solo porque necesitábamos verlo. Medía 10 pisos de altura, cubierto de una armadura cultivada de la propia historia, símbolos tallados con nuestra propia sangre. Cada movimiento sonaba como tambores de guerra en los huesos de la tierra. Y caminó. Un paso, dos, luego levantó la cabeza hacia el cielo y habló. No a nosotros, a la galaxia. Su voz se transmitió a través del espacio profundo, por cada sistema de retransmisión que la Tierra había tocado, secuestrando cada satélite, cada sonda, cada estación de escucha, humana o alienígena. Vinieron en son de paz. Ofrecieron unidad. Miraron a la Tierra y vieron una especie rota por su propio diseño. Ofrecieron corrección. Entonces su tono cambió. Acero en fuego, frío, enfocado, absoluto. No buscamos la paz. No pedimos comprensión. No somos un niño que necesita ser guiado. Somos el producto de la violencia, de la traición, del fuego, de la supervivencia. Y en su juicio, encontramos claridad. Nos dieron su espejo. Lo hicimos añicos. Ahora escuchen esto. La Tierra no pertenece a nadie, ni siquiera a sí misma. Somos la tormenta que las estrellas olvidaron. Somos lo que viene después del imperio. Somos la especie que elige arder. Después de la transmisión, la Tierra se oscureció en todas las frecuencias, en todas las longitudes de onda. Silencio de radio total. El colectivo no respondió. No porque nos estuvieran ignorando, sino porque finalmente lo entendieron.
Ya no éramos parte de su galaxia. Nos habíamos convertido en otra cosa. Los ascendidos comenzaron a terraformar, no con máquinas, sino con intención. Los bosques se extendieron como pensamientos virales. Los océanos se espesaron con nueva vida. Extraña, consciente, cooperativa, sin mando. Las ciudades no fueron reconstruidas. Fueron cultivadas. Estructuras con forma de huesos y templos iluminados con hilos bioluminiscentes que pulsaban en armonía con la torre. Sin moneda, sin lenguaje, sin ley, solo una jerarquía instintiva unida por el eco de la señal de Ghost 1 que aún vibraba en las mentes de los ascendidos. Algunos de los antiguos humanos todavía se resistían, escondidos en las montañas, en cuevas, en túneles subterráneos. Los visité, no para convertirlos, solo para observar. Ya no luchaban. Esperaban morir. Habían visto en lo que se había convertido el mundo y sabían que no tenían lugar en él. Un hombre, un capitán de una antigua unidad, me reconoció. Su rostro se contrajo de miedo. Su mano buscó una pistola que no tenía fuerzas para levantar. «Todavía soy humano», susurró. Me arrodillé a su lado. «Lo eras», dije. «No es malicia, no es venganza. Los ascendidos no matan por revancha. Podan. Eliminan lo que ya no crece. En todo el sistema solar, la influencia de la Tierra se extiende. Los anillos de Saturno colapsan en una matriz de datos en espiral. Marte comienza a descongelarse. Venus recibe tormentas iónicas redirigidas para la redistribución del calor. Nada fue ordenado. Simplemente sucedió, como si la Tierra hubiera despertado y comenzado a reorganizar a sus hijos. Porque Ghost 1 no solo evolucionó él mismo. Convirtió a la Tierra en una semilla, un virus para la galaxia. Y aún así, nadie viene. Ni del colectivo, ni de las estrellas. Porque están observando, y tienen miedo. Éramos la anomalía. Ahora somos el ápice. Una especie que no debería haber sobrevivido, que se negó a ser curada, que eligió conservar sus heridas y las convirtió en armas. Una especie que quemó el espejo en lugar de arreglar el reflejo. Camino por el nuevo mundo a diario. No como un soldado, ni siquiera como un hombre, sino como un recordatorio. A algunos de nosotros nos mantienen en esta forma. Ecos, fantasmas, fragmentos preservados de lo que vino antes. Para enseñar, no con palabras, sino con presencia. Somos la última mentira que la nueva generación ve antes de completar su metamorfosis. Y les decimos la verdad. Una vez fuimos débiles. Culpamos a nuestro dolor. Temimos a nuestro pasado. Pero ahora somos lo que siempre debimos ser. Sobre la tierra, el cielo es rojo. No por el fuego, por el poder. Una aurora perpetua que se arremolina con la señal de la torre. Una advertencia, una baliza, una invitación. Ya no transmitimos mensajes. Pero si las estrellas escucharan con atención, si alguna mente alienígena sentada en una luna fría a 1000 años luz de distancia sintonizara los restos de nuestras viejas frecuencias, podrían captar un susurro, una sola frase envuelta en estática y ceniza. No somos los hijos de la paz. Somos los padres del poder. Y si vienen, si alguna vez vienen de nuevo, no encontrarán la tierra. Encontrarán en lo que la tierra se convirtió. Y no se irán. Así es como termina. No con rendición, no con unidad, sino con miedo, con fuego, con la última palabra. Humanidad. ¿Corregida? No. Perfeccionada.